El juzgado municipal de Rosario estaba lejos de parecer un lugar de oportunidades. Entre las paredes viejas de ladrillo y los bancos de madera, lo que imperaba era el escepticismo. Al ver a Elías sentarse como defensor, los murmullos se intensificaron. Algunos se tapaban la boca mientras compartían una sonrisa burlona, pero él seguía inmóvil. Sabía que solo tendría una oportunidad de demostrar que lo que aprendió en los pasillos del barrio y estudiando por su cuenta podía valer tanto como cualquier diploma de los de arriba. Lo más curioso era que nadie, ni siquiera su clienta, creyó que fuera a tomarse el asunto en serio. Marlene lo había aceptado como defensor gratuito porque no tenía otra opción. Su negocio de insumos en la zona norte había sido allanado 3 semanas antes, y cuando le dieron la opción de ayuda jurídica gratuita, apareció Elías con su carpeta y su tono tranquilo. Lo había convencido sin palabras grandilocuentes, apenas explicándole que sabía cómo funcionaba la AFIP y las lagunas en su sistema de auditoría tecnológica. Cuando el juez Ellis, con su típico tono entre juguetón y cruel, soltó la frase del sándwich, la sala soltó un suspiro colectivo, como si todos compartieran una misma incredulidad. Pero la mirada de Elías no se apartó ni un segundo. Era como si ya hubiera escuchado esa burla 1000 veces en su vida. Lo que no sabían era que había pasado los últimos 2 años aprendiendo leyes con una vieja laptop prestada, entre tareas escolares y turnos en un maxi kiosco. Su paciencia era más afilada que cualquier ironía lanzada desde el estrado. La primera audiencia no prometía mucho. La fiscal, una mujer robusta y con voz dura, llamada Susana Villar, dio inicio exponiendo cifras y fechas con rapidez. Elías tomó nota sin levantar la vista una sola vez. Esperó con calma hasta que llegó su turno. Cuando lo llamaron y se paró frente al estrado, hubo un silencio incómodo. Su voz, cuando habló, fue clara y directa. No intentó sonar como abogado de televisión, solo dijo lo que tenía que decir, que los reportes usados contra Marlene tenían errores de consistencia, por tener fechas duplicadas y cantidades que no coincidían con las facturas reales. Dijo esto, mostró una hoja impresa desgastada y luego volvió a sentarse como si no fuera gran cosa. El juez levantó una... Sería curioso. Por primera vez, alguien en la sala parecía estar prestando atención de verdad. Ya fuera del juzgado, Elías caminaba por las calles tranquilas de Rosario, donde los jacarandás comenzaban a perder sus flores. A pesar del sol que aún quedaba, él no levantaba la vista del suelo. Iba pensando en cada gesto del juez Ellis, en las miradas cruzadas entre la fiscal Villar y un abogado que, aunque no formaba parte directa del caso, había estado presente todo el tiempo, como si esperara algo. Ese tipo de detalles, que otros quizás ignoraban, para él eran señales claras de que algo no encajaba. Llegó a su departamento, un ambiente chiquito encima de una librería de usados del centro, y subió las escaleras 2 pasos por vez. Cerró la puerta con seguro, dejó su mochila tirada en el piso y, sin detenerse, fue directo a la pared del fondo. Allí tenía colgado un enorme corcho, con recortes de diarios, líneas dibujadas, nombres escritos en virome y fotos de archivo impresas, en papel barato. Desde hacía 2 años venía armando ese rompecabezas, guiado por la certeza de que la justicia en su ciudad no era pareja para todos. Mientras ponía agua para calentar sus clásicos fideos instantáneos, prendió la computadora vieja apoyada en una mesa de madera que hacía también de escritorio. Buscó un video descargado meses atrás, una entrevista al juez Ellis, de cuando aún era abogado penalista antes de asumir en el juzgado municipal.
Algo en sus comentarios sobre una empresa fiscalizadora lo había hecho sospechar en su momento, pero ahora tenía un nombre: Natex S.A., la misma que reclamaba irregularidades en el negocio de Marlene. El resumen de aportes políticos, publicado en una página del gobierno, mostraba que Natex había sido una de las donantes más grandes para el partido que apoyó la designación de Ellis. No era ilegal en sí, pero hacía ruido. Buscando más, encontró que los registros de contratos públicos vinculados con Natex coincidían exactamente con el año en el que la fiscal Villar había ascendido. Se preguntó por qué nadie lo había notado antes, pero sabía la respuesta. Nadie buscaba. Elías no lo hacía por gloria, ni siquiera estaba seguro de poder ganar. Pero tenía claro que esa causa era mucho más que una defensa gratuita a una señora del barrio. Estaba frente a una red tejida con cuidado, y con cada hilo que analizaba, más cerca se sentía de tocar el núcleo de algo podrido. Esa tarde, Elías decidió que no podía seguir hurgando solo entre los datos digitales. Por eso se tomó el colectivo hasta la vieja biblioteca provincial de Rosario, un edificio algo venido abajo pero lleno de secretos, enterrados en papel. Entró por una puerta lateral que apenas unos pocos usaban, de esas que chirrían y dejan entrar más viento que gente. Saludó con un gesto breve al encargado del mostrador y se dirigió al fondo, donde pasillos enteros parecían haber quedado congelados en otra época. Ahí lo esperaba Delaila Vargas, una bibliotecaria jubilada que seguía yendo por costumbre y cariño. Tenía el pelo corto, blanco y un andar lento pero seguro. Aunque muchos jóvenes ni sabían quién era, los pocos que la conocían sabían que tenía memoria para todo y un archivo viviente en la cabeza. A Elías lo había visto llegar años atrás, buscando artículos sobre causas penales mal cerradas. Desde entonces, le guardaba un respeto especial, como si reconociera en él algo que le recordaba a su propio pasado. Hay más verdad en estos estantes viejos que en la mitad de los juzgados de hoy, le dijo, sonriendo mientras lo veía revisar, un libro gordísimo sobre derecho tributario. Elías apenas levantó la cabeza. Parecía cansado, con ojeras marcadas y la ropa arrugada de tanto andar de un lado a otro, pero sus ojos seguían inquietos, persiguiendo líneas, conectando puntos. Delaila lo observó un rato en silencio, hasta que terminó de convencerse de que valía la pena mostrarle algo más. «Vení conmigo», le dijo. «Lo que estás buscando no lo vas a encontrar en Google». Lo llevó a una sala medio olvidada en el subsuelo donde guardaban periódicos de hace décadas, todos clasificados por año y encuadernados a mano. Buscaron entre publicaciones de mediados de los años 90. Después de casi una hora, Delaila sacó un tomo y lo abrió casi sin dudar. Mostró una nota chiquita, sin foto, sobre unas empresas de papelería que cerraban tras una serie de inspecciones. Lo curioso era el nombre de uno de los accionistas mayoritarios, un tío lejano del juez Ellis. Podría ser solo coincidencia, murmuró Delaila, algo incómoda. Pero Elías ya estaba tomando fotos con su celular. Para él no era casualidad, era una señal clara de que la historia oficial tenía huecos, y lo que acababan de encontrar solo era el comienzo. Esa noche, con un saco prestado de su hermano mayor y una carpeta con papeles sin importancia como disfraz, Elías logró entrar al seminario exclusivo que la Asociación Argentina de Derecho Empresarial organizaba cada año en un hotel lujoso del centro de Buenos Aires. Nadie le preguntó por acreditación. La mayoría lo tomó por un pasante más, enviado por alguna firma para hacer bulto. Era el tipo de evento donde los trajes hablaban solos, los brindis se repetían y los discursos parecían todos cortados con la misma tijera, largos, cuidadosamente, aburridos y llenos de frases que no decían nada.
Elías se mezcló con la multitud sin llamar la atención. Iba de un grupo a otro, escuchando, observando. Gente que se creía intocable hablaba con soltura porque pensaban que todos compartían el mismo código de silencio. Y en medio de ese ambiente inflado apareció Camden Arrua, el hijo menor de Minnetusin, uno de los fundadores de la asociación. A sus 30 años, el tipo ya figuraba entre los más buscados por estudios jurídicos importantes, más por apellido que por talento. Presumido, hablador, con el ego del tamaño de la Torre Obelisco, Camden se le acercó y pensando que era un asistente designado para llevar copas o apuntes, se largó a hablar. Elías, con un aire servicial, le dio una servilleta y asintió con la cabeza como si lo conociera de antes. Enseguida Camden se puso a contar, medio en broma, medio en serio, algunos errores útiles que había cometido en su último trabajo. Cambiar fechas en balances a pedido de un cliente importante, omitir información sensible en una auditoría legal y hasta hacerse el distraído con ciertos pagos cruzados entre sociedades, todo con la soltura de quien cree que habla frente a alguien inofensivo. ¿Y vos? ¿De dónde sos?, preguntó al notar el interés callado de Elías. Me dicen E.T., como la peli, respondió soltando una sonrisa rápida. Vengo de lejos y estoy por volver con algo valioso. Camden se rió fuerte, levantando su copa, sin notar que acababa de abrir una puerta que no podría volver a cerrar. Elías no necesitó grabar nada. Tenía buena memoria y cada dato ya estaba marcado como un fósforo en su cabeza. Lo que acababa de oír no era una anécdota suelta, era una pista directa al corazón del caso. Solo faltaba tirar del hilo con orden y paciencia. El lunes a la mañana, el clima en el edificio judicial de Rosario era el de siempre. Pasillos llenos de carpetas, conversaciones rápidas al costado de las máquinas de café y ese aire espeso de burocracia que todo lo ralentiza. Elías, como había hecho desde el primer día, se presentó temprano, vestido prolijo, pero aún sin credenciales oficiales. Legalmente no podía figurar como abogado defensor, pero Marlene ya lo reconocía como alguien más útil que los 3 asesores públicos que le habían tocado antes. Lo llamaban colaborador técnico, una forma elegante de decir que estaba ahí sin autorización formal. En una de esas audiencias preliminares, el fiscal Sebastián Miravalle, un tipo serio que jamás levantaba la vista del expediente, se aferró especialmente a un formulario digital del sistema RAITE, usado por la AFIP para fiscalizar movimientos sospechosos. Elías, desde el banco del fondo, afinó el oído y anotó palabra por palabra en una hoja doblada en 4, fechas exactas, códigos de validación, referencias cruzadas. Algo no cerraba. Esa herramienta tenía fama de ser exacta, pero su diseño, original, lo conocía bien. Elías había pasado semanas enteras estudiando su estructura en la página pública del Ministerio de Economía. Esa noche, mientras todos dormían, él se encerró con su computadora sobre la mesa del comedor. Rodeado de papeles, auriculares en los oídos y 2 termos de mate, comenzó a revisar minuciosamente archivo por archivo. Pidió acceso a bases públicas y empezó a notar los errores. No eran fallas del sistema, eran manipulaciones deliberadas. Campos de texto con fecha del mes pasado aparecían como ingresados hace 2 años. Peor aún, las IPs de carga ni siquiera correspondían a oficinas oficiales, sino a redes privadas ligadas a estudios contables de la ciudad. Sacó capturas de pantalla, exportó los registros completos y los ordenó en una carpeta especial bajo el nombre Clave Donatello, inspirado por algo que había leído en una historieta cuando era chico. Los que observan desde la sombra ven más. Pero sabía que esa evidencia, sola, no alcanzaba. No bastaba con mostrar que algo era posible.
Necesitaba un testimonio válido, una fuente reconocida que pudiera confirmar que esos usos del sistema eran irregulares y, peor aún, criminales. Elías entendía lo que eso implicaba. Si hacía el movimiento equivocado, no solo corría el riesgo de que la causa se cayera, sino de que su nombre entero desapareciera de cualquier sala de justicia. Pero también sabía que, detrás de toda esa maraña digital, lo que estaba en juego no era solo el nombre de Marlene, sino la idea misma de justicia. Y ya no pensaba ceder. Todos empezaron con una hoja suelta en el tablón de anuncios de la antigua biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA, donde Dalila hacía visitas semanales. El cartel anunciaba un evento retransmitido por la televisión pública, un debate sobre ética jurídica destinado a promover nuevas voces. Aunque estaba abierto al público, los invitados elegidos generalmente procedían de colegios privados o tenían vínculos con oficinas de renombre. Elías no tenía ni una cosa ni la otra. Aún así, cuando Delilah vio la advertencia, no lo pensó dos veces. Ella llenó el formulario y se lo entregó sin decírselo. La tarde del evento, Elías solo supo que iba a hablar cuando recibió la confirmación por correo electrónico con su nombre entre los 5 jóvenes debatientes. Al principio pensó que era un error. Luego leyó la firma de Delilah en el campo del remitente alternativo. Dejó escapar una risa nerviosa, pero en el fondo comprendió la oportunidad que representaba. Hurgó en su armario y sacó el viejo blazer azul que había comprado por 200 pesos en una tienda de segunda mano de San Cristóbal. Pasó la noche preparando argumentos, releyendo cuadernos y ensayando frases frente al espejo que unía derecho y realidad. La sala del colegio de escribas estaba llena. En el escenario, nombres conocidos del foro porteño se acomodaron en sus sillas, intercambiando bromas internas y apretones de manos. Cuando presentaron a Elías, una oleada de risas reprimidas recorrió al público. El chico flaco con zapatos gastados y cabello revuelto parecía completamente fuera de lugar, pero le bastó responder a la primera pregunta para cambiar el tono. Habló lentamente, citó el principio de la apariencia de imparcialidad y recordó que también era responsabilidad activa de los jueces. Explicó cómo determinados defectos de forma acabaron camuflando abusos de contenido y criticó el uso selectivo de herramientas digitales en el proceso tributario. Usó ejemplos concretos con tal precisión que hizo que 2 personas al fondo dejaran sus celulares y prestaran atención. Fue entonces cuando un profesor de la UCA, conocido por la docencia desde hace más de 20 años, lo interrumpió con desprecio. ¿Y vos? ¿Dónde estudiaste todo eso, chico? Elías respiró, seguró el micrófono y respondió con firmeza. Con los mejores. Algunos hasta olvidaron lo que enseñaron. El silencio se hizo pesado. Luego, un ligero zumbido. A partir de entonces, nadie volvió a reír. Elías, con apenas 17 años, había expuesto una verdad incómoda sobre el juego de las apariencias. En derecho, esa noche no ganó ningún debate, ganó una carrera de obstáculos. Esa misma semana, sabiendo que se acercaban momentos clave en el juicio, Elías fue a buscar a Simón, su hermano mayor. Después de varios intentos sin respuesta por mensaje, supo por un conocido que Simón andaba descargando camiones en un galpón al oeste de Rosario, cerca de la estación del ferrocarril. Lo encontró justo cuando terminaba su turno, con la espalda empapada de transpiración y las manos llenas de polvo. Simón lo miró sin sorpresa, más con resignación que con enojo, pero igual mantuvo una distancia fría. Elías empezó con tono calmo, sin vueltas. Le habló de cómo extrañaba las charlas en la terraza de su vieja casa,
cuando armaban modelos de autos con piezas viejas o se quedaban horas mirando películas dobladas mal desde la computrucha. Nombró recuerdos que unieron su infancia, esos que, al menos él, guardaba con cariño. Simón solo lo escuchaba cruzado de brazos, apretando la mandíbula. Lo dejó hablar durante unos minutos, pero después cortó el clima de golpe con una frase seca. «Ya está, Elías. Yo me cansé de ser la sombra del genio de la familia. Vos tenés todos los aplausos, todas las palabras lindas. Yo soy el que siempre tuvo que rebuscársela». Elías bajó la mirada. No se defendió. Sabía que ese enojo venía de años y que él no lo provocó, pero tampoco lo había frenado. En minutos, silencio. Sacó una carpeta doblada de la mochila y explicó que, en medio del caso de Marlene, había una entrega registrada en el sistema que coincidía con una que Simón había hecho hacía unos meses. No necesitaba que él mintiera ni se jugara demasiado, solo quería que contara lo que vio, quién recibió la mercadería, qué productos iban y en qué estado estaban. Simón entrecerró los ojos, ladeó la cabeza y no dijo nada por un rato largo. Era evidente que sabía algo, pero el orgullo seguía pesando. «No me uses como escalón, ¿estamos?», dijo al fin, y sin más, se dio vuelta y se metió al interior del galpón. Elías se quedó un rato parado, mirando cómo el cielo pasaba de gris claro a esa mezcla naranja y violeta típica del atardecer. No tenía una respuesta clara, pero lo intuía. Algo en Simón se había movido. Tal vez solo necesitaba tiempo, y él, para bien o mal, era bueno esperando cuando se trataba de las cosas que realmente importaban. La noticia llegó temprano, entre rumores que se movían más rápido que los expedientes. El juez Esteban Echeverry, que llevaba la causa de Marlene desde el inicio, había sido apartado, al menos de forma provisional, por irregularidades descubiertas en la revisión interna del Colegio de Magistrados. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que los archivos que Elías encontró habían causado ondas en sectores donde normalmente no llegaba el eco. En su lugar fue designada la jueza Clarisa Donati, una figura respetada en tribunales, casi una rara avis. De rostro sereno y tono firme, era conocida por volver al despacho cada día, sin maquillaje ni acompañantes. Había dictado fallos incómodos para estudios top, y por eso, aunque muchos la respetaban, pocos la saludaban con entusiasmo. Su presencia cambió el clima del tribunal como cuando se abre una ventana en una habitación cerrada durante días. Esa tarde, la sala estaba en silencio cuando comenzó la nueva audiencia. Marlene, sentada al lado de su abogado oficial, mantenía los ojos fijos en un punto entre el suelo y la banca de la jueza. Elías, desde el fondo, contenía nervios y cansancio. Había pasado tantos días reconstruyendo cada capa del engaño que casi se le olvidaba el peso que todo eso tenía. El abogado técnico presentó formalmente la carpeta con las pruebas, capturas de pantalla, comparativas de fechas, registros cruzados y una carta de solicitud de peritaje firmada por un analista externo. Elías no habló, solo observó cómo, al leer el informe, la jueza Donati apenas levantó una ceja. Entonces, sin rodeos, solicitó la suspensión temporal del análisis individual del sistema fiscal como prueba única y ordenó la intervención directa de técnicos judiciales, con autorización para auditar todo el servidor desde el inicio del año fiscal anterior. Al lado del fiscal, Camden Arrua apretó los labios. Su expresión habitual de confianza pasó a un gesto incómodo. Ya no se trataba de sostener un argumento. El juego cambió. Varios asistentes en la sala intercambiaron miradas discretas. El terreno que antes parecía controlado por unos pocos comenzaba a resquebrajarse. Elías, tranquilo por fuera, sintió algo distinto por dentro.
no alegría ni victoria. Era otra cosa, una mezcla de alivio y claridad. Por primera vez no estaba golpeando una pared invisible. Por primera vez, alguien del otro lado había respondido. Esa mañana, el cielo de Rosario estaba cubierto, con una neblina fina que empañaba las ventanas del departamento de Elías. Recién acababa de levantarse y no había puesto la pava cuando notó algo diferente al abrir la puerta para buscar el diario de su vecino. Justo allí, entre las baldosas flojas del pasillo, había un sobre pardo sin remitente. Lo levantó con desconfianza, sintiendo ese peso raro que no es ni del todo físico, ni del todo psicológico. Adentro encontró una carta escrita a máquina, sin firma, sin adornos. Junto a ella, un pendrive negro con una etiqueta blanca en blanco. El mensaje era corto, apenas 2 frases. Los contratos que buscas están acá, pero si los usás, lo haces como quien realmente sos. Elías se quedó congelado. Abrió el archivo en su computadora vieja. Lo que vio era contundente. Contratos entre la empresa que acusaba a Marlene y una offshore registrada en las Bahamas, con montos multimillonarios, triangulaciones de pagos, servicios ficticios y firmas demasiado conocidas. Era lo que llevaba semanas buscando. Pero vino con una trampa. Para que esa prueba tuviera validez, debía presentarla formalmente, lo que implicaba admitir que él, Elías Tobías Escudero, no era un simple consultor, ni un ayudante de investigación legal. Era abogado, recibido bajo seudónimo, graduado, por fuera del sistema con documentos falsos creados para camuflarse de la mirada estatal. Si hablaba, todo se arriesgaba. Podían anularse procesos, cuestionarse testimonios y, peor aún, acusarlo él mismo. Al mediodía, Delilah lo encontró en la biblioteca vieja, donde todavía conservaban libros con páginas amarillentas y estantes que crujían al mínimo roce. Estaba sentado contra la pared, con los ojos rojos y el cuerpo tenso. Apenas la vio, no pudo sostener más la compostura. Le explicó todo, entrecortado, cómo había engañado al sistema, cómo aprendió el oficio observando, cómo tomó el examen oculto bajo otro nombre y cómo todo lo que había hecho desde entonces estaba en peligro. Delilah le apretó la mano con fuerza. A veces hay que romper la apariencia para salvar la esencia, le dijo sin dudar. Elías cerró los ojos por un instante. Ya no había marcha atrás. Era hora de que el fantasma dejara de esconderse. Por primera vez, aceptaba que ser visible también era parte de pelear contra lo que estaba mal. La mañana siguiente a la entrega del pendrive, Elías se presentó temprano en la mesa de entradas del Palacio de Tribunales, llevando una carpeta gris con su nombre verdadero en la tapa. El empleado que lo atendió levantó la cabeza con lentitud cuando leyó el asunto. Solicitud extraordinaria de reconocimiento de legitimidad profesional bajo mérito demostrado y ausencia de dolo procesal. No era algo común. Nunca nadie había pedido algo así, menos en Rosario, donde las reglas llevan décadas sin moverse un centímetro. Esa misma tarde, los canales de noticias ya tenían su cara en todas partes. El título variaba según el enfoque: usurpador de toga. Para unos, rebelde legal para otros. En unos lo trataban de farsante, en otros de genio precoz que rompía esquemas. No cabía duda, había sacudido el sistema. Entre tanto ruido, la jueza Donati tomó una decisión poco habitual. Convocó a una audiencia extraordinaria para tratar exclusivamente su pedido. Cuando llegó el día, el tribunal estaba colmado. La sala número 3 nunca había albergado tal mezcla. Estudiantes de derecho, expertos en ética judicial, periodistas porteños, incluso curiosos de otras ciudades. Elías entró sin esconderse, vestido como siempre. Prolijo, pero sin ningún toque de lujo.
Lo acompañaban Delilah, firme como una roca, y un pequeño grupo de profesores del interior que se habían presentado voluntariamente para testificar. Uno de ellos, el doctor Ramón Fierro, había sido su tutor informal por años. Otro, que conectaba desde La Plata por videoconferencia, había visto sus exámenes hechos bajo seudónimo. Y como final, una figura que sorprendió a todos: la doctora Andrea Lucero, catedrática en Derecho Público y actualmente docente en 1900 en Harvard, que voló desde Boston solo para dar testimonio de su capacidad. La oposición, liderada por colegas vinculados a antiguos jueces del fuero federal, peleó cada argumento, pero no pudieron con los datos sobre la mesa. Luego de varias horas y un silencio espeso, la jueza Donati leyó su decisión. Reconocimiento, inmediato, con carácter excepcional, por desempeño comprobado, aporte al sistema judicial y ausencia de perjuicio a terceros. Elías salió del edificio escoltado por el agente de turno. Afuera, una multitud lo esperaba. Algunos lo aplaudían con euforia, otros lo abucheaban como si hubiese quemado la Constitución. No era héroe ni villano. Era legal, y por primera vez tenía la credencial legítima para quedarse en la pelea.